complace tener hoy, este viernes que concluye la semana, al amigo Melvin Peña. Él es presidente de Comunicaciones Integradas, pero fundamentalmente es un comunicador que sabe decir las cosas y apreciar las cosas. Melvin, se ha estado hablando mucho últimamente de la pobreza. El gobierno dice que 920.000 personas han salido de pobreza, después dicen que caen los vulnerables, se dice que ha disminuido la pobreza, tenemos solamente un 31%, o sea, ha disminuido. Pero cuando hablamos de pobreza, ¿de qué realmente estamos hablando? ¿Cuándo se puede considerar una persona pobre? Porque hay parámetros diferentes. Eso depende de quién esté hablando, ¿no? Buenos días. Antes que todo, eso depende de quién sea la fuente. Fíjate, los organismos internacionales, los cientistas sociales, los organismos gubernamentales establecen que una persona que ingresa $4 por día, es decir, unos 180 pesos dominicanos por día, ya ha salido de la pobreza. Y es un indicador, la verdad que ridículo. Y es ridículo que los medios de comunicación, los cientistas sociales, los comentaristas reproduzcan ese contenido sin cuestionamiento y reflexivamente. Yo publicaba un artículo justamente un día antes de la juramentación, cuando el presidente dijo que casi 1 millón de dominicanos, 900.000 dominicanos habían salido de la pobreza en estos últimos 4 años. Yo publicaba un artículo el día anterior que titulaba Los indicadores de pobreza de Doña Olga, lo publicaba en Diario Libre. Doña Olga Cedeño fue una periodista que murió en 2007 del ámbito progresista, que manejaba todos esos indicadores de población, desarrollo, equidad de género. Pero doña Olga era la madre de una presentadora que trabajó aquí con nosotros muchos años. Sí. Ella es actriz, la presentadora. Sí. Bueno, entonces doña Olga era una gozadora de la vida, irreverente, súper ingeniosa, y ella tenía otros indicadores de pobreza que a mí me resultaban más reveladores, o más elocuentes, Era más pertinente. No, eran más elocuentes porque tú sabes que era una broma. O sea, tú no te lo tomabas en serio. Y ella decía, y era una sátira a todos esos indicadores de pobreza que manejan los organismos internacionales y todo eso, porque ella los conocía. Y ella decía que para ella un indicador de pobreza era, por ejemplo, ir a un todo incluido y servirse un plato con moña. Quien hacía eso era pobre. Era pobre. Y si repetía, si volvía al buffet, entonces ya tú estabas por debajo de los indicadores de pobreza. Tú estabas en extrema pobreza. Y si tenías unos lentes torcidos o amarrados con un alambrito, entonces tú estabas en extrema pobreza, o te faltaba un diente y cosas así. Entonces tú te desternillabas de la risa con ese ingenio de doña Olga. Tú sabías que era una sátira, pero estas cosas se dicen con toda la seriedad del mundo. O sea, que la gente salió de la pobreza porque ingresa $4 por día. 180 pesos. 180 pesos por día. Pongámoslo mensualmente. Estamos hablando que una persona que ingresa 5.000 pesos, 5.000 y algo, ya no es pobre. Ya no es pobre, pero la canasta familiar del Banco Central anda ¿por qué? Por unos 25.000 pesos. La promedio es 28.000, pero casi la del 30.000. quintil más pobre es de 13.000. De 13.000. Bueno, imagínate, entonces ya tú te imaginas el déficit. Súmale eso, por ejemplo, que el mismo presidente dijo en su discurso de juramentación que el 25% del ingreso de la familia pobre se va en transporte. Entonces, ¿qué le queda? Esto no es más que los norteamericanos le llaman a eso double speak, doble discurso, que no es más que camuflar, disfrazar o alterar la realidad a través del lenguaje, cosa muy típico de los organismos gubernamentales, de las dependencias económicas y de los organismos militares también. Bueno, pero tú que eres un experto, digamos, en análisis de discursos, tiene esa crítica. Es peor todavía si se consideran los subsidios sociales. Durante años el más
notable ha sido el de Comer es Primero, 700 pesos. ¿Qué 700 pesos mensuales para una familia que le dan, que tiene acceso a esa tarjeta? Creo que lo subieron a 800 ahora, pero ¿qué es lo que es? Una libra de arroz por día y ¿qué? Y un plátano, una libra de arroz y un plátano. Eso no solo contribuye a robarle la dignidad a las personas. Cada día una libra de arroz y un plátano para una familia y eso lo ayuda a salir de la pobreza. Tú sabes que hay unos indicadores de pobreza también alternativos muy interesantes. Hay un economista dominicano que se llama Osvaldo Montalvo, que ha desarrollado, No es Gustavo, ¿no? ha desarrollado un indicador de pobreza que él le llama indicador de pobreza, índice de precio de la bandera dominicana. Y entonces él ha establecido un análisis del aumento de los precios a partir del precio del plato del día en las fondas dominicanas. Y lleva un registro desde 2003, bueno, la última vez que yo lo leí fue 2013. Y él te dice, bueno, cuando tú ves eso, que es un indicador, es un elemento de la canasta familiar muy sensible a precios. Es como, seguro que ustedes conocen el indicador del Big Mac, que se establece en Estados Unidos y en otros países del mundo, que se mide la inflación a partir de lo que cuenta un McDonald's. Y él te dice, bueno, pero si en 2003, ese plato del día costaba 25 pesos y hoy cuesta 125, y en 2013 te costaba 125 pesos, esto significa que aumentó casi un 7% el índice de precio, que es más del doble de lo que dicen las cifras oficiales. Y todo eso, todas esas cifras oficiales que contradicen lo que tú ves con los ojos de la cara, no hacen más que generar desconfianza en una sociedad que ya es de muy baja confianza. Bueno, el tema yo creo que hay que centrarlo en qué está detrás de esos indicadores de pobreza, porque evidentemente hay una pobreza monetaria, que es la que mide el Banco Mundial. $4 es el umbral de pobreza monetaria, pero hay otros conceptos que hablan de pobreza en relación a carencias. Y lógicamente con $4 al día, 184 pesos mal contado, no se puede satisfacer muchas necesidades esenciales de una persona. Pero ya hay organismos internacionales que están revisando esos índices. Por ejemplo, yo sé que el PNUD está desarrollando un índice de pobreza multidisciplinario. Exacto. O sea, que tome en cuenta no solo el ingreso y los precios, sino si tú tienes baño, si tú tienes agua potable, si tú tienes letrina o inodoro, en fin. Sí, ahí lleva uno, yo creo que tiene muchísimo más sentido. Es decir, alguien que no tiene agua potable en la vivienda y la mitad de las viviendas del país no la tienen. Alguien que no tiene energía eléctrica y la mitad de las... Si lo dices tú, si lo dice, ¿cómo se llama? Bautista, él fue el que dijo que el agua de la... Onofre. Sí. Que el agua de las botellones es inferior a de la llave. Yeah. Otra vez generando todo el problema de confianza. El problema de la confianza en la República Dominicana es una cosa que no solo es grave e impide el desarrollo. Hay gente que piensa que la falta de confianza, que el problema de la confianza es superior incluso al problema de educación. Y cuando tú lo refuerzas a través del discurso, esos temas de confianza, entonces tú lo que destruyes es una posibilidad de diálogo. Bueno, lo que iba yo era alguien en una vivienda que no tiene agua potable dentro, que tiene 2, 4, 12 horas diarias de apagones, que no tiene un ambiente de salubridad, que no tiene mucho nivel de alimentación. ¿Es pobre o no es pobre el que no tiene agua ni energía eléctrica en esta época? No es pobre. Es una pregunta retórica. Yo supongo, sí, esa es la pregunta. Tú no esperas respuesta. Yo supongo que es una pregunta retórica. Ahora, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Que sí es pobre o no es pobre? No, pero miserable. Es pobre de solemnidad. Carecer de agua y de energía eléctrica. Es pobre de solemnidad, por Dios. No solo que es pobre de solemnidad. Y además, el que se supone que sale de la pobreza aquí, con esos indicadores oficiales, primero una brizna,
lo devuelve a su Ellos suben a condición de una pobre. situación de que vulnerable. Así Y que la- dicen. y- Quedan en la vulnerabilidad, o sea que cualquier brisa que viene se lo lleva otra vez para Ahora, atrás. Y la misma clase media se la pasa peleando por la clase media real. Sí. Nos la pasamos peleando día a día para mantenernos como clase media, ¿eh? Y si nosotros, y difícilmente una gente de clase media no tenga un entorno familiar, gente pobre, muy pobre, no tenga un entorno familiar, gente pobre, muy pobre, que también lo hace a uno vulnerable, ¿no? Bueno, tú has sido en otras oportunidades un analista del discurso, por ejemplo, del país. ¿Cómo tú lo ves, el discurso, el debate nacional hoy día? ¿Cómo tú lo enjuicias? Mira, yo creo que hay una ausencia de discurso, pero sí hay un deterioro del discurso, pero hay una preeminencia de la narrativa. Es como un poco complejo esto. Yo quiero decir que hay una ausencia o un deterioro del discurso, porque no se discute. Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, que son las referencias más cercanas que tenemos, tú estableces claramente cuáles son conservadores, quién tiene un discurso conservador y quién tiene un discurso liberal o progresista, ¿no? Un conservador defiende un Estado pequeño, menos impuestos, la libertad de mercado plena, etcétera. Y un conservador defiende un Estado grande, cobrar muchos impuestos, sobre todo a los ricos para subsidiar a los pobres, y así. Pero en República Dominicana es imposible tú delimitar cuál es el discurso, tanto en ese sentido, en ese marco de análisis, tanto del gobierno como de la oposición. Porque el gobierno tiene una conducta, tiene conductas eminentemente del ámbito progresista. Por ejemplo, una gran presencia del Estado, una vocación a la fiscalización, a cobrar más impuestos y todo eso. Pero por otro lado tiene un discurso total y absolutamente conservador. Y en la oposición, cuando no es que hay silencio, claro, yo estoy hablando en términos generales, cuando no es que hay silencio, entonces adoptan el mismo discurso del gobierno. Pongo ejemplos. Por ejemplo, luego de las elecciones, no supimos jamás de Guillermo Moreno, hasta unos días que recientemente, luego que está publicando unos artículos en Diario Libre, pero desapareció de las redes sociales, de los programas de televisión, de todo. Es natural que luego de la campaña declive el activismo, pero no que desaparezca. Vimos a Abinader envalentonado también, luego en las escaramuzas postelectorales, pero después ya no supimos más de él hasta que recientemente difundió una iniciativa de la Casa Feliz, la Vivienda Feliz, algo así, como que una réplica mala de la visita sorpresa. Entonces, discurso no hay, narrativa sí tenemos. Si tú ves, o también podríamos decir que en ausencia de ese discurso conceptual tenemos mucho doble discurso. El discurso, y aquí hablo literalmente, el discurso de juramentación del presidente es un ejercicio, es una joya del doble discurso. Es una joya del doble discurso. Dice que creció la clase media. ¿Cuál clase media creció? Por ejemplo, Diario Libre publicaba cuando hizo una compilación, cuando presentó su rediseño, hizo una compilación de cómo se han movido las cifras desde que salió hace 15 años hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha crecido la economía y la clase media se ha achicado. Sí. Cuando tú dices que 900,000 dominicanos han salido de la pobreza y tú dices, claro, han salido, están ahí en la calle, cobrándote por parquearte en la vía pública, mendigando en los semáforos, obligándote a aceptar un servicio de limpieza de vidrio. Entonces sí, salieron, tienen visibilidad, pero no porque abandonaron su condición de pobres. Bueno, pero el discurso... Pero narrativa sí hay, porque fíjate, por ejemplo, fíjate que una narrativa no es más que contar que mantener un relato político. Fíjate que en ese discurso de juramentación, el presidente luego empieza a contar su propia historia.
y como mimetizarlo con el pueblo dominicano. Y dice, yo soy como ustedes, yo nunca me olvido de dónde vengo, esté en Arroyo Cano o en el Palacio o en no sé qué cosa. Yo pienso y siento como ustedes. Eso es narrativa, pero eso no es discurso. ¿Tú advertiste un tono providencialista en el discurso del presidente? Pero totalmente asistencialista además, ¿no? Vamos a aumentar la tarjeta de solidaridad. Mira, yo creo que la única idea fresca que yo vi en ese discurso es la de, bueno, y además falso todo, porque todo habla de revolución educativa, de cambio y todo. Entonces el primer decreto lo que hace es que rota las fichas, o sea, y a veces viste un santo para vestir otro, ¿no? O como en el caso de que cuando mueve a Navarro de la Cancillería de un funcionario evidentemente de la Cancillería a Ministerio de Educación. Claro. O de hecho ejecuta un discurso clientelar cuando agarra y nombra al peor negociador de la política dominicana en un puesto donde se necesita unas capacidades de negociación increíbles como la Cancillería. Entonces hay clientelismo, hay asistencialismo y una realidad aumentada, propaganda a más no poder, revolución educativa. Dice literalmente que aumentó, que están ofreciendo una educación de calidad, pero todos los indicadores, incluso los indicadores que se manejan oficialmente, te dice que la calidad de la educación dominicana, aún con la inversión que se ha hecho en infraestructura, en tan extendida, ha decrecido, entonces no hay educación de calidad. Pero él dice que dentro de 4 años, al término de este periodo, con todo lo que él va a hacer, los jóvenes no se recordarán del país que era este hace unos pocos años. Bueno, él también ha prometido una república digital que no Bueno. que tú verás bien, que son iniciativas de lavado de cerebro, como la famosa turbollamada. O sea, tienen todos los datos nuestros. En el artículo del indicador de pobreza de doña Olga, tú hace una frase que dice, saber nombrar los problemas ayuda a solucionarlos. ¿Cómo podemos solucionar la pobreza si partimos de ignorar realmente qué es la pobreza? El gobierno dice, y los organismos internacionales, que ha disminuido la pobreza, somos pobres solamente el 31%, que ya es demasiado. Pero resulta que si utilizamos los indicadores de doña Olga o la multivariable, resulta que no es 31%, pudiera ser mucho más. Claro que sí, por supuesto que sí. La mitad de la población es pobre o más, pero también tú lo ves en otros. Lo que pasa es que se hace una selección de datos y se enmarca convenientemente para el discurso, porque en estos días, la semana pasada la BBC sacaba un amplio reportaje de que República Dominicana es el país de Latinoamérica que tiene un mayor crecimiento, sin embargo, tiene mayor desigualdad. Con datos de organismos internacionales. Bueno, pero eso lo ha documentado ampliamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo que te quiero decir... De hace rato, en el 2005, que presentó ese informe de esa República Dominicana, donde documentaba cómo el crecimiento 50 años no se había traducido en desarrollo humano. Eso está bastante documentado. El asunto es en qué medida los mismos pobres se consideran pobres o están resignados o entienden que la vida es eso. Ese discurso de combate a la pobreza, como que no prenden los mismos pobres. ¿O tú crees que sí, pero que no, que están compelidos a mantenerse estáticos, viendo pasar la riqueza por el frente, aspirando a que un día le toque un golpe de suerte? No una cultura de pobreza eso. Yo no creo que ellos estén quietos ni aspirando a que un día le toque la suerte. Sí, mira, juegan la quiniela, juegan el... Mira, Juan... Todas esas 50.000 agencias de juego que hay en el país. Donde hay el crecimiento que se dice que tiene esta economía,
donde hay el trabajo de equidad social que dice el gobierno que está haciendo, es imposible que haya los niveles de delincuencia que nosotros tenemos. Eso es imposible que haya los niveles de criminalidad que nosotros tenemos. Entonces los pobres se están moviendo. Se están moviendo. Si tú ves, por ejemplo, unos reportajes que estuvo sacando el Listín Diario sobre presidiarios, o creo que todavía lo está sacando, en cada una de esas historias, tú ves que el acicate, el principal promotor de la delincuencia, es la pobreza, es la falta de oportunidades. Tú lo ves, no, olvidémonos de estadísticas, lee esas historias de vida de esa gente, para que tú veas que la primera vez sale, porque primero hay un efecto de demostración muy grande de la clase media alta y de la clase pudiente en sentido general, porque a una persona que tú le pagas de servicio doméstico 9,000 pesos, pero ella ve que la compra de tu casa pasa a los 30,000, los 40,000 pesos, pues dime tú, mientras le falta que comer a sus hijos, un vigilante que tú le pagues, ¿qué? 9,000 pesos y le dé una arma. Dime tú. Y trabaja 12 horas. Y trabaja 12 horas, ¿no? O sea que y lo asaltan también, y lo asaltan entonces, no armoniza lógicamente que tú tengas un crecimiento de la economía como incluso, fíjate, cuando la economía crece, independientemente de que hay, como se dice que está creciendo en República Dominicana, independientemente de que se promuevan políticas de equidad, el subidón de la ola levanta también a los pobres, aunque sea mínimamente. Y donde hay un crecimiento, como se dice que ha habido en República Dominicana durante los últimos 5, 6 o 7 años, no es verdad que vamos a tener además un índice ascendente de delincuencia y criminalidad. La gente no quiere ser delincuente. Yo no creo que eso sea una opción. Digo, perdón, que eso sea... Eso es una decisión. Exacto, es que... Hay un economista que tiene un libro que trata de demostrar eso que tú estás diciendo. Solo en República Dominicana, un crecimiento económico sostenido superior al 5% anual no da los resultados que en otros países un crecimiento mínimo sostenido por esa cantidad de años ha dado. Él decía, Estados Unidos ha tenido un promedio de 3.8 de crecimiento y es la primera potencia mundial. Nosotros tenemos 5 y pico. Y mira dónde estamos. Así es. Mira, y el escepticismo con esas cifras, en sentido general, es generalizado. Si tú fijas, tú que eres un profesor de periodismo, sabes que cuando se maneja información, no artículos de opinión, ni editoriales, ni comentarios, ni glosas, ni reportaje interpretativo, ni crónica, noticia pura. La titulación tiene que ser lo más neutral posible, una aspiración de objetividad, por lo menos, de imparcialidad. Y tú ves la titulación de los periódicos. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto en el periódico Hoy, que ponen ahí a 6 columnas con letras grandotas. La economía crece 7% en el primer semestre. Le ponen signo de admiración. O sea, ellos están sorprendidos. Ese mismo día Diario Libre, gracias, ese mismo día Diario Libre titula... Crece el 7% la economía dominicana según el Banco Central. O sea, ahí tú puedes leer entre líneas que incluso esos medios, en un tratamiento de la noticia que se supone objetivo, se le cuela el escepticismo. Según. Bueno, según, como dice... Explícame los signos de admiración, por ejemplo. Es que, o sea, estamos sorprendidos. ¿Y dónde se ha ido ese crecimiento? Que es la parte que me ha tocado a mí. Bueno, ¿qué tú crees que debemos de... el enjuiciamiento de los medios de comunicación, tu visión del papel que juegan hoy día en el debate nacional? Mira, hoy sale
esta semana salió una investigación del Latinobarómetro, Sí. donde decía que concluía que el 80% de los dominicanos confiaba en la prensa nacional. Otra razón para no creer a los especialistas. Claro, esa es la misma institución que validó el sistema electoral nuestro como uno de los mejores de América Latina, ¿verdad? Sí. Esa es la misma institución que... Eso dijo el padrón, pero eso dijo la Junta Central Electoral porque nunca conocimos el total del informe. ellos trajeron a Marta Lago, aquí, Sí, la sí. presidenta de Sí, Latino. Pero no se ha conocido, no se ha entregado ni se ha publicado esa auditoría completa, No, pero ella declaró a la Sí, ella prensa, declaró. Juan, que era de los mejores. de sí. los mejores del país. Bueno, pero probablemente sí del el padrón. Latinoamérica. Probablemente sí el padrón. Esa es la misma institución que dice que la República los dominicanos son la gente más feliz. Esa es la Bueno. misma institución que dice, de investigaciones, que en República Dominicana el catolicismo está creciendo. Y eso es insólito, tú lo ves con los ojos de la cara, que lo que está creciendo, digo, estas investigaciones se hicieron pocos días después del Papa Francisco juramentarse. Probablemente sí ya sea ahora es otra historia. Pero en un momento en que los principales escándalos mundiales de abuso sexual se dan en el seno de la Iglesia Dominicana, esta institución dice que República Dominicana es el único, junto con México, es el único país donde el catolicismo crece y mantiene su fuerza. Entonces, es como para dudar de todo. La prensa cada día, en sentido general, es cada vez menos crítica. Tú ves columnistas estelares en periódicos que además son viceministros de la Cancillería. Una cantidad es una guerra, no hay ni siquiera guerra de discurso, es casi monolítica la cantidad, el discurso de los propagandistas del gobierno. La cantidad de publicidad también es otra manera de acallar, la cantidad de publicidad que se pone en los medios, la cantidad de publicidad Bueno, yo le gubernamental, decía otra manera de acallar la a un disidencia. experto internacional que en el país, la República, que el gobierno era el primer anunciante y él me miró como y me preguntó que si yo estaba seguro de ese dato, ¿no? Y yo le dije, no, con los datos de las mediciones de la publicidad del año 2015, el primer anunciante del país es el gobierno. Me dice, pero eso yo no conozco ningún país donde el gobierno sea el mayor anunciante. Digo, pues aquí sí. Claro, como en todas las situaciones hay matices, hay diferencias. No porque estoy en un programa, digamos, de los medios del Grupo Corripio, pero tú ves que el periódico Hoy es una voz matizada de una forma diferente. Aquí mismo ustedes tuvieron un debate esta semana analizando el tema de las pensiones. ¿Y qué ustedes tenían aquí? Ustedes tenían aquí a la defensora, a la defensora de los asegurados, ustedes tenían una representante del sector privado y tenían un periodista cuestionador, y ustedes mismos. O sea, que hay islotes también, no es un... No, claro, hay de todo. Pero lo que predomina definitivamente es una propaganda oficial apabullante. Fíjate, cuando tú ves los timelines de los reporteros en Twitter, ¿cómo es posible que los reporteros dominicanos estén retuiteando las informaciones, digamos, prácticamente todo lo que, digo, y tú lo ves con algunos reporteros, retuiteando prácticamente todo lo que dice el ministro de Información de la Presidencia? Por Dios, la labor de la prensa es cuestionar, no es amplificar la propaganda del gobierno. Bueno, vamos a agradecerle Así a es. Melvin Peña, un experto en comunicación y tiene una empresa de comunicaciones, que haya venido a conversar con nosotros. De tiempo en tiempo lo rescatamos y lo ponemos aquí porque tú deberías estar en el debate diario. Ojalá. Ojalá que tuviera, porque aportaría muchísimas cosas y mucha agudeza
en la forma de leer los acontecimientos y darle una lectura más profunda a la comunicación. Muchas gracias y te deseamos muchos éxitos, Melvin. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muy buenos días.